Muy bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana a través de la exposición de su palabra. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti y escuchar tu palabra, oramos, Padre, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo de una manera especial hable a nuestras vidas a través de una correcta exposición de esa palabra que ha de ser hablada. Suplico, Padre, de que tú puedas usarme a mí como ese instrumento para bendecir las vidas de todos aquellos que han de escuchar este sermón, y que de este lugar salgamos edificados, fortalecidos, animados. Salgamos de este lugar, Padre, no como entramos, Señor, sino, Padre, con esa plena certeza de que tú has hablado a nuestras vidas, que tú has hablado a nuestro ser, Señor. Padre, también pedimos que toda distracción sea removida de nosotros. Todo obstáculo que pueda convertirse en un instrumento del maligno para robarnos esta bendición de escuchar tu palabra, suplicamos que tú lo quites. Que tú dispongas nuestros corazones a recibir con gracia esta palabra y a no ser oidores olvidadizos de esta palabra, sino hacedores de la misma. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces yo le invito a que usted busque su Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. El tema del mensaje en esta mañana es los herederos de Dios. Los herederos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, nos dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Pueden sentarse. Estas personas a las cuales el apóstol Pablo está haciendo referencia en estos versos que acabamos de leer son las personas más ricas de la tierra. Estas personas poseen la única herencia realmente valiosa, una herencia que nunca les dejará desilusionados o insatisfechos. En contraste con las herencias terrenales, las cuales se tienen que dejar al morir, porque no hay nada que usted se pueda llevar de esta tierra cuando usted muera, esta herencia a la cual está haciendo referencia el apóstol Pablo en estos versos puede ser guardada para siempre. Además, mis hermanos, esta herencia, oiga bien, está al alcance de todos.
está disponible a todos aquellos que estén dispuestos a recibirla bajo los términos que Dios establece. A todos aquellos que estén dispuestos a recibirla bajo los términos que Dios establece. Ahora yo le pregunto a usted, ¿desea usted tener parte de esta herencia? Amén. Entonces la forma para recibirla es perteneciendo a la familia de los creyentes verdaderos, ya que esta herencia le pertenece solamente a los miembros de la familia de la fe. Entonces, si usted todavía no es un hijo de la familia de Dios, yo quiero persuadirle en esta mañana que usted lo sea. Si al presente tiene solamente una esperanza incierta, no segura de que es un creyente, entonces yo le quiero persuadir en esta mañana a que usted se asegure de que usted tiene una relación personal con Dios. Recuerde que solamente los verdaderos hijos de Dios tienen parte en esta herencia. Los creyentes verdaderos son los hijos de Dios. Ser llamado un siervo o un amigo de Dios sería un privilegio grande, pero no hay nada más alto que ser llamado un hijo de Dios. Normalmente, mis hermanos, se considera una gran ventaja y un privilegio ser hijo de una persona importante, pero es mucho mejor, y se lo digo a usted, es mucho mejor ser un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mucho mejor. Ahora bien, tendría que hacernos nosotros mismos una pregunta. ¿Cómo personas, mejor dicho, como personas pecaminosas como somos nosotros, pueden llegar a ser hijos de Dios? ¿Cómo es posible esto? Porque ciertamente, mis hermanos, nosotros no lo somos por naturaleza. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios solamente cuando el Espíritu nos guía a creer en Cristo para salvación. Ese es un grave error que hay en el mundo secular, que piensa que todo el mundo es hijo de Dios, y no es así. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Es solamente la fe lo que nos une con Cristo y nos da el derecho a nosotros de ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero enfatizar este asunto porque aunque los hijos de Dios son escogidos desde la eternidad pasada, eso nosotros lo hemos hablado y lo hemos visto en otras ocasiones acá, que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, no es sino hasta que Dios nos llama a través de la predicación de su palabra, en un momento dado en la historia, en un momento dado en el cual el Señor nos hace creer y ejercitar esa fe en Cristo. En ese momento dado en la historia es en que realmente nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Nos dice la palabra de Dios que los ángeles de Dios se regocijan cuando un pecador se arrepiente y cree, pero no se regocijan sino hasta que ese pecador se arrepiente, no se regocijan hasta que ese pecador cree, porque es solamente en ese momento en la historia que llegamos a pertenecer a la familia de Dios. Amén. Entonces, nosotros no debemos de ser engañados acerca de esto. Dios nos creó a todos y es en ese sentido que todos nosotros somos criaturas de Dios. Toda la humanidad, toda la creación es criatura de Dios, ya sea un creyente, ya sea un inconverso. Eso es lo que nos dice la palabra, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque también nosotros somos linaje suyo, somos hasta cierto punto la parte culminante de la creación de Dios, la humanidad, el ser humano. Yo también sé que Dios ama a toda la humanidad con un amor general y de compasión. Eso es lo que nos dice el Salmo 145, verso 9, que el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Pero al mismo tiempo, yo niego por completo que Dios sea un Padre que se haya reconciliado y que haya perdonado a alguien en específico, a menos que esa persona haya creído en el Señor Jesucristo. Solamente en ese momento, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, es que esa persona que ha creído en el Señor Jesucristo viene a formar parte de la familia de la fe, viene a ser un hijo de Dios.
La santidad y la justicia de Dios hacen imposible que personas pecaminosas se acerquen por sus propios medios a Dios. Es necesario un mediador. Es necesario un mediador. Nadie debería de consolarse pensando que Dios es su Padre, a menos que esa persona tenga fe en el Señor Jesucristo. Una fe salvífica. Una fe que le lleve entonces a vivir acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nadie debería pensar que esta enseñanza sea muy cerrada y dura, porque en nuestros tiempos vivimos mucho lo que es un sincretismo religioso, donde no importa lo que tú creas, si tú lo haces de corazón, si tú lo haces con buen ánimo, pues no importa, está bien, tú está bien. No, mis hermanos, el Evangelio pone una puerta abierta delante de todos. Ahora, Dios ha puesto requerimientos claros y simples. ¿Cuál es el requerimiento para poder participar de estos beneficios de ser llamado hijo de Dios? Precisamente lo que nos dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Nadie es excluido, pero mis hermanos, ¿qué podemos decir de esas personas que rehúsan a creer en el Señor Jesucristo, a someterse a Cristo? ¿Qué le podemos decir a esa gente mundana que está decidida a seguir su propio camino y a permanecer en sus pecados? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Lo básico que le pudiéramos decir, lo menos que le pudiéramos decir a esa persona: que no son hijos de Dios, que no se engañen, que no se llamen a engaño. Dios está dispuesto a ser su Padre, claro que sí, como con cualquier otra persona, pero solamente bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que debemos, y esas personas deben de acudir a Él, a Dios, a través de Cristo. Que deben de arrepentirse de sus pecados y que deben de someterse a Él. Y si los hombres no cumplen con esas condiciones, ¿cómo pueden entonces llamar a Dios su Padre? Es imposible. Pero la gente está engañada en ese aspecto. Esa gente está exigiendo que Dios sea su Padre bajo sus propios términos. Quieren a Cristo como su propio Salvador bajo sus propias condiciones. ¿Qué cosa más soberbia puede darse en el corazón de un hombre cuando trata bajo esa premisa el pensar o el creer que Dios es su Padre? Entonces nosotros debemos rechazar esas ideas y aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Nadie puede ser hijo de Dios sino a través de Cristo. Y nadie tiene parte con Cristo sino es a través de la fe y a través del arrepentimiento. No hay otro camino. No hay otro camino. Y yo quisiera que no fuera necesario enfatizar tanto este punto, mis hermanos, pero tengo que hacerlo debido a que esa enseñanza falsa es muy popular en nuestros días. No, que todos somos hijos de Dios. No, que no importa cómo tú te acerques a Dios, lo importante es que tú creas y lo hagas de buena voluntad. Lo hagas con un corazón sincero. Esa enseñanza falsa habla solo de la misericordia, habla solo del amor de Dios, pero no habla lo que es la justicia y la santidad de Dios. Y acuérdese que Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, Dios también es santo y no tendrá por inocente al culpable. Esa doctrina que abunda en nuestros tiempos habla mucho del amor de Dios, pero niega totalmente lo que es el infierno. Y para ellos casi todo el mundo es salvo. Para ellos casi todo el mundo es salvo. Y eso es un grave error. Nadie está más equivocado que ellos. Y eso lo cree la mayoría del mundo. La mayoría de la gente. Esa enseñanza le dice a la gente: si tú crees mucho o poco de lo que la Biblia enseña, eso es lo de menos. Es lo importante que tú seas sincero con lo que tú crees. Y eso es una herejía, es una doctrina que viene del mismo infierno. Y yo le advierto a usted que usted tenga cuidado de esa enseñanza. Porque muchas veces, por no ofender al que está proclamando eso, nos quedamos callados, nos guardamos nuestras opiniones, y ese es el grave error en el cual puede caer todo cristiano. Ese es el grave error en el cual puede caer todo cristiano. Hubo un comentarista que dijo de la siguiente forma: Sodoma y Gomorra
están sumergidos bajo las aguas del mar muerto a causa del juicio de Dios. En el lugar donde una vez existió Babilonia, está ahora desolado a causa del juicio de Dios. Amén. Así que tenga eso pendiente. Dios no tendrá por inocente al culpable. La conciencia humana no transformada por el poder del Espíritu Santo se oponen a esas enseñanzas del que tenemos referencia en las Escrituras, porque no pueden traer paz a una conciencia culpable. No le puede traer paz cuando una persona sabe que está andando en pecado, que su vida es un desastre espiritualmente hablando. Pero eso es una enseñanza diabólica. Imagínese usted un lugar como el cielo, donde allí puedan convivir los santos y los no santos, los puros y los no puros, los impíos y los buenos. Eso es imposible, mis hermanos. Esa clase de cielo no sería mejor que el infierno, donde pueda vivir todo el mundo, porque todo el mundo fue recibido bien. Y esa es una doctrina muy proclamada en nuestros tiempos por el Papa Francisco, en la Iglesia Católica Romana. Una doctrina del mismo diablo. Si todos son hijos de Dios, dice esa doctrina, no importa cómo viven. Y si todos están en el camino al cielo, ¿qué caso tiene entonces buscar la santidad? ¿Qué caso tiene consagrarnos a nuestro Señor? ¿Qué caso tendría eso si todos van al mismo lugar? Pero de principio a fin, la Biblia está en contra de esa enseñanza. Esa enseñanza falsa rechaza por completo la autoridad de la Biblia y no tiene nada que ofrecer a cambio. Tenga cuidado, vuelvo y repito, a esa falsa enseñanza. Yo le invito a que usted se aferre a la clara enseñanza de la palabra de Dios. No hay una herencia gloriosa para ninguno que no sea hijo de Dios. Y nadie es hijo de Dios si no viene por la fe a Cristo en arrepentimiento y al Padre a través de Cristo. Entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Desea saber si usted es hijo de Dios? Entonces, si usted quiere obtener una respuesta afirmativa a eso, pregúntese a usted mismo si usted se ha arrepentido y si usted ha creído en Jesús. Si usted se ha arrepentido y usted ha creído en Jesús, entonces usted es hijo de Dios. Si su corazón, el suyo, está unido a Cristo, entonces usted es hijo de Dios. Pero si no está unido a Cristo, usted no es hijo de Dios, usted no ha nacido de nuevo y usted aún está en sus delitos y pecados. ¿Desea usted llegar a ser un hijo de Dios? Entonces arrepiéntase de su pecado, acuda a Cristo para salvación y entonces en esta mañana usted será colocado entre los hijos de Dios. Tome la mano que Cristo le extiende hoy y llegará a ser un hijo de Dios con todos los privilegios que eso involucra. ¿Desea realmente ser un hijo de Dios? ¿Está cansado de sus pecados? Entonces existe un consuelo real para usted. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo y será un hijo de Dios. Ahora bien, ya usted es hijo de Dios, ya usted ha dado esos pasos, entonces regocíjese, alégrese de ese privilegio. Usted posee todas las razones para ser agradecido. Es lo que nos dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. ¿Qué importa si el mundo no le comprende? ¿Qué importa si se ríe de usted? Déjelo que se rían de usted. Dios es su Padre y no tiene de qué usted avergonzarse. No hay dignidad más grande que la de ser un hijo de Dios. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo puede alguien estar seguro de que es un hijo de Dios? ¿Cómo puede alguien estar seguro de que es un hijo de Dios? Los versículos que estamos considerando en esta mañana nos dan una respuesta a esa pregunta. Vamos conmigo, por favor. Vámonos a Romanos 8, capítulo 8, verso 14 al 17. En primer lugar, nosotros vemos que todos los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Eso es lo que nos dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. El Espíritu Santo está guiando y enseñando a todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a apartarse del pecado, a apartarse del mundo, a apartarse de la justicia propia. Le conduce el Espíritu Santo a Cristo, a la Biblia, a la oración, a la santidad.
Desde el principio hasta el fin, el Espíritu Santo está guiando al Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos guía al Sinaí, nos convence de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad ante la ley de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo que nos guía al Calvario y nos enseña a Cristo muriendo por nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien nos muestra nuestra incapacidad y también nos muestra algo de la gloria venidera. Todo es Él obrando en el corazón de nosotros. Número 2, todos los que son hijos de Dios tienen ese sentimiento de que han sido adoptados como hijos por su Padre Celestial. Eso es lo que nos dice el verso 15. ¿No lo dice ahí su Biblia? Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el término familiar que acostumbraba a usar los judíos para dirigirse a su Padre terrenal, Abba, Padre. Por naturaleza, mis hermanos, todos somos culpables, estamos condenados. El hombre natural tiene un temor que es como un tipo de esclavitud. Pero cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, eso cambia. En vez de temor tenemos paz, tenemos confianza hacia Dios, hacia nuestro Señor, como nuestro Padre Celestial. Hay esa plena seguridad, porque tenemos esa confianza de que Cristo es nuestro pacificador. Dios es santo, como decía hace un ratito, no tendrá por inocente al culpable, pero al acercarnos a Él, lo hacemos confiadamente. Podemos hablarle como nuestro Padre. El espíritu de esclavitud y temor es cambiado por un espíritu de libertad, un espíritu de amor. Todavía en nosotros hay conciencia, claro está, de que somos pecadores, pero sabemos que no tenemos que temer, pues ya nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo bello. Claro, esos sentimientos se podrán experimentar más que en los creyentes, en unos más que en otros. También pudiera ser que en algunos creyentes experimenten esos viejos temores que les inquietan. Pero poquísimos creyentes podrían decir que sus sentimientos no son muy diferentes a los sentimientos que sentían antes de venir a los pies de Cristo. Poquísimos creyentes. Poquísimos creyentes. Número 3, mis hermanos, todos los hijos de Dios tienen el testimonio del Espíritu de Dios en sus conciencias. Eso es lo que nos dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen algo en su corazón. En su corazón hay algo que le dice que tienen una relación especial con Dios. En los creyentes puede haber diferentes grados de variación, ¿verdad? No todos van a sentir el mismo nivel de ese sentimiento de relación con el Señor, de que le pertenecen a Cristo y que Cristo le pertenecen a ellos. Pero va a haber ese sentimiento. Incluso en esos creyentes que hay dudas, ¿verdad? Que en un momento dado se sienten como que no tienen esa confirmación en su corazón. Incluso en ellos va a haber aunque sea ese sentimiento muy mínimo, pero va a haber un sentimiento totalmente diferente a como lo había antes de conocer al Señor. Y número 4, ahí está la parte que a la gente no le gusta, y por eso estos falsos predicadores de la prosperidad no predican de esto, pero está allí también. Todos los hijos de Dios participamos de los sufrimientos de Cristo. Esa parte yo sé que no le gusta mucho, pero también está allí, mis hermanos. Romanos 8:17, ¿cómo dice? Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está todo bien, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice la siguiente parte? Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
Todos los hijos de Dios experimentan pruebas y tribulaciones a causa de Cristo. Experimentan pruebas provenientes del mundo. Experimentan pruebas provenientes de la carne, de uno mismo. Experimentamos pruebas provenientes del diablo. Es así, mis hermanos, mientras estemos en esta tierra, frecuentemente vamos a ser malentendidos, vamos a ser maltratados. ¿Por quiénes? Por nuestros amigos, por nuestros parientes no creyentes. Tendremos que sufrir las burlas y calumnias de las personas. Tendremos que sufrir por poner a Cristo por encima de nuestros intereses terrenales. También tenemos las pruebas en nuestros propios corazones pecaminosos que batallan contra nosotros constantemente para que podamos vivir en santidad. Entonces esa carne todavía nos impulsa, nos motiva a ser arrastrados por el mundo. Sufrimos, mis hermanos, de una forma u otra. Algunos sufren más que otros. No todos sufren al mismo nivel. Pero vuelvo y repito, no creo que ningún hijo de Dios haya llegado jamás al cielo sin haber sufrido de todo. Algo. El sufrimiento es una parte de la experiencia de toda la familia de Dios. El sufrimiento, mis hermanos. Como también nos dice el Señor en su palabra, porque el Señor al que ama disciplina. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Eso nos dice Hebreos 12, capítulo 12, verso 6 al 8. El sufrimiento es una parte de ese proceso divino de hacernos santos. Sus hijos, los hijos de Dios, son disciplinados para apartarnos del mundo, para que nosotros seamos partícipes cada día más de la santidad divina a través del sufrimiento. Esa es una de las marcas que identifica a los discípulos verdaderos de Cristo. Ese Cristo que fue crucificado, y como discípulos de Él también tenemos que llevar su cruz. Llevar su cruz. Entonces le advierto del peligro de usted creer ser hijo de Dios si no tiene las marcas espirituales de un verdadero hijo de Dios. No es suficiente con que usted se haya bautizado y sea miembro de una iglesia cristiana. Las marcas que identifican a los hijos son destacadas en esta carta, en este capítulo 8 de Romanos. Y usted no tiene motivo para suponer que es hijo de Dios a menos que posea esas evidencias. Amén. Los cristianos verdaderos, pero aquí entonces sí está esta bonita parte. Los cristianos verdaderos son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Esas palabras nos hablan a nosotros de un futuro glorioso para todos los hijos de Dios. Si significa mucho el ser heredero de una persona rica en la tierra, ¿cuánto más significará ser heredero del Rey de Reyes? ¿Cuánto más significará esto? Los creyentes, nos dice también la palabra, que somos coherederos con Cristo. Nosotros participaremos de su majestad y su gloria cuando seamos glorificados juntamente con Él. Esto no es solamente para unos pocos creyentes. Esto es para todos los hijos de Dios. Ahora bien, nosotros conocemos poco acerca de esa herencia que nos ha sido prometida y que nos aguarda al pueblo de Dios. La Biblia no nos dice mucho sobre esto, y quizás no nos dice mucho porque quizás nuestra mente no podrían captarlo todo, pero sí nos dice lo suficiente para que nos traiga esto que conocemos en las Escrituras, para que nos traiga mucho consuelo y para estimularnos a pensar mucho acerca de estas cosas. Y esto entonces debería llevarnos a nosotros a la pregunta: ¿no es deseable la santidad? ¿Anhelaríamos entonces una conformidad completa a la imagen de Cristo?
En la gloria nosotros lo tendremos. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, no solamente para santificarla, no solamente para santificarla aquí en la tierra, sino, como nos dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El ser heredero y coheredero con Cristo no sería deseable para el creyente. ¿No nos llevaría entonces a anhelar un mundo donde no sea necesario velar y luchar como estamos llamados a hacerlo ahora? Pues permítame decirle que en la gloria nosotros lo tendremos. Nos dice Hebreos 4:9 que queda un reposo para nosotros. Este conflicto cotidiano y de cada momento con el mundo, con la carne y con el diablo habrá terminado para siempre. ¿No nos llevaría entonces eso a tener un deseo ardiente por el servicio de Dios? Si eso nos está esperando a nosotros. La palabra de Dios nos dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero cuando esta carne sea también transformada, no habrá entonces esa capacidad para servir perfectamente sin ningún cansancio allá en la eternidad. Nos dice Apocalipsis 7:15 que en aquel lugar la gente les sirve, los ángeles, los redimidos les sirven día y noche. Eso no debería llevarnos a nosotros tener un deseo genuino por las cosas de la eternidad. ¿No debería llevarnos a eso a un deseo? ¿No debería llevarnos esto a un deseo de tener una mayor comunión acá, en este lugar, cada domingo, cada miércoles, porque nos estamos preparando para aquel lugar? ¿No debería llevarnos esto a un deseo por estas cosas que son eternas, mientras que esto es algo temporal? ¿No debería de llevarnos a un deseo entonces de priorizar las cosas que son eternas, que no tienen fin, que no han de terminar con esta vida y que nos han de, no sé si decir asegurar esa vida, pero más bien no nos debería de llevar a trabajar en base a eso que nos espera, a esas recompensas que nos espera, y dejar en segundo lugar todo lo demás de esta tierra? ¿No debería de llevarnos a esto? Nosotros somos personas que estamos en esta tierra y estamos muriendo. Estamos muriendo. Claro está, ese mundo que viene para mí es totalmente desconocido, pero nos dice la palabra que Cristo está allí y eso debería de bastar para un hijo de Dios. Debería de bastar para un hijo de Dios. Si hay descanso y paz en seguir a Cristo en la tierra, ¿cuánto más habrá cuando le veamos cara a cara? ¿Es usted un hijo de Dios? Porque si usted no lo es, yo me compadezco de usted con todo mi corazón, porque usted está perdiendo mucho y su vida a fin de cuentas no tiene ningún propósito. La invitación entonces que escuche la voz de Cristo en esta mañana. Ahora, si usted es de los hijos de Dios, si usted es de los herederos de Dios, entonces cuán grandes motivos tiene usted para regocijarse y alegrarse. No se preocupe demasiado por sus circunstancias en esta vida. Su tesoro está en el cielo. Gloríese en esa herencia. En conclusión, mis hermanos, yo le pregunto a usted, ¿de quién es usted hijo? ¿Es un hijo natural o una criatura? ¿O es un hijo de la gracia? ¿Es un hijo del diablo? ¿O es un hijo de Dios? Porque no hay términos medios. Yo le ruego que usted conteste sin retraso esta pregunta.
Sería necio de su parte permanecer con esa incertidumbre respecto a un asunto tan importante. El tiempo es corto, usted está yendo rápidamente hacia la muerte y el juicio. Yo le invito a que usted no descanse, a que usted pueda decir con plena seguridad que usted sabe que usted es un hijo de Dios. Esa es una pregunta que no le ponga a usted a dudar dar la respuesta. Yo soy un hijo de Dios y sé que será de mi vida cuando parta de esta tierra. Si usted es un hijo de Dios, entonces yo le pido que usted viva con la dignidad de la familia a la que pertenece. Hónrele a Dios en su vida. Hónrele obedeciendo sus mandamientos, amando a sus hijos, a los hijos de Dios. Viva como uno que ya no pertenece a este mundo. Viva como un peregrino que va camino a la gloria. Permita que otros vean cuán bueno y feliz es ser un hijo de Dios. Mantenga sus ojos fijos en el Señor Jesús, recordando que sin Él usted no puede hacer nada, pero con Él puede hacer todas las cosas. Vele, ore. Pronto vendrá el tiempo cuando escuchará esas palabras que nosotros encontramos registradas en Mateo 25:34. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero ese día será un día de gran amargura para aquellos que no llegaron, no vinieron a ser hijos de Dios. ¿Dónde está usted? Esa es la pregunta más importante que usted debería de hacerse en este día. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor gracia para que cualquiera que sea nuestra condición, ya sea hijos o no hijos, nosotros podamos tomar una decisión cierta. Si no somos hijos, venir a ser hijos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo corazón, aceptando ese regalo que Él nos ofrece. Y si somos hijos, que estas palabras nos lleven entonces a estar más firme aún en estas promesas, mirando más allá del estado de cosas que actualmente nosotros vivimos. Oremos al Señor.